Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco sobre 2 temas. Mejor dicho, es un tema que estamos hablando que se llama la ley, pero hay 2 subtemas más que quedaron inconclusos o que no los alcanzamos a tocar en la sesión pasada. Hoy vamos a hablar sobre la eficacia de la ley, sobre los ámbitos o lugares o los modos en que la ley tiene eficacia o tiene aplicación o tiene validez. Y también voy a hablarles un poquito sobre el procedimiento para la creación de leyes en México, es decir, cuáles son los pasos, las fases o las etapas que se tienen que seguir para crear una nueva ley o en su defecto modificarla parcialmente o totalmente o abrogarla, subrogarla o derogarla, es decir, eliminarlas. Pues de eso vamos a hablar ahorita. Vean, el primer subtema se enfoca sobre la eficacia de la ley. Vamos a ver cuáles son los ámbitos de validez. Hay 4 ámbitos en los que la ley se hace válida, se hace efectiva. El primer ámbito es la espacialidad, el segundo ámbito es la temporalidad, el tercer ámbito es la personalidad o personal y el ámbito 4, la materialidad o la materia. Vamos a empezar con el primer ámbito que es la espacialidad o el espacio. Cuando, cuando dice que la ley tiene un ámbito referido al espacio, se debe entender que la ley se creó para un territorio o para un lugar determinado. Y cuando digo geopolítico, me refiero a la geografía, a los límites que demarcan un territorio. Y digo político porque son las políticas o las normas o las leyes que establecen esos límites como soberanía, como un territorio que es autónomo, que es soberano y que tiene la facultad para poder gobernarse y crear sus propias leyes por sí misma. Y con esto está haciendo alusión también de que ningún país tiene el derecho de infringir sus normas o transgredir sus leyes. Desde el hecho de cuando uno ingresa a un territorio, uno ya se hace partícipe de esas leyes, independientemente si uno las conoce o las desconoce. Entonces, eso es el contexto geopolítico, es decir, los limítrofes de la, del territorio de la nación. Creo que Ricardo dice que tiene una duda. A ver. Dinos, Ricardo, ¿cuál es tu duda? A ver, escríbela aquí, porfa. Y Brian me dice Jamaica con limón. Exactamente, Jamaica con limón. Es lo que voy a tomar y ustedes pues ya saben qué van a tomar, ¿sale? A ver, Ricardo, dime cuál es tu duda. Bueno, mientras él escribe, yo le sigo diciendo. Eso es en cuanto al espacio geopolítico. Entonces, cada nación crea leyes que regulen este ámbito, el espacial. Por eso se crean leyes internacionales. Bueno, las leyes internacionales tienen la aplicación no solamente en el territorio en el que fueron creados, sino que pueden tener aplicación también en otros muchos países o naciones, en otras naciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Ley de Derechos Humanos. La Ley de Derechos Humanos es una ley internacional que aplica a muchos países en los cuales están comprometidos con esos principios, con esos valores. Las leyes internacionales se entienden como aquellas disposiciones en las cuales todos los miembros o los ejecutivos, reyes o parlamentos de cada una de las naciones están de acuerdo y favorecen que esos principios, que esos derechos o esas leyes se apliquen y se hagan válidas en cada una de sus naciones. Pero hay un consentimiento de cada uno de los países. Voy a leer la duda de Ricardo.
Es cierto que cuando entramos al consulado de aquí de Tijuana, estamos entrando a territorio americano y debemos obedecer sus derechos, o sea, obedecer los derechos de Estados Unidos y no de México. Sí, efectivamente, así es. Incluso si, por ejemplo, uno toca o agrede físicamente o verbalmente a uno de las personas del consulado extranjero que residen en nuestro país, es sinónimo de declaración de guerra. Así, en pocas palabras, es sinónimo de declaración de guerra. El otro país está como facultado para poder incluso declararle la guerra a la nación. Por eso se nos pide, se nos dice que debemos ser lo más cuidadosos y lo más respetuosos cuando entramos a esos consulados, porque son territorio, ese territorio es extranjero, por decirlo así. Entonces, muy buena tu pregunta, Ricardo. Así es, debemos obedecer, estamos comprometidos, obligados a obedecer lo que ellos nos digan allí, porque tienen derechos. Es un derecho internacional. Bueno, tenemos también los plurinacionales. En los plurinacionales no entran todos los países. En los plurinacionales entran solamente algunos países. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del famoso TLC, el Tratado de Libre Comercio, o el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o algunos otros acuerdos que se hagan, por ejemplo, en el área, en el ámbito, sobre todo se hace mucho en la parte mercantil, cuando se comercian productos o servicios. En ese sentido, hay países que hacen acuerdo, por ejemplo, México con Colombia y algún otro país sudamericano. Esas son leyes plurinacionales, no son leyes internacionales. Las leyes internacionales es cuando abarcan a muchísimos países, no solamente dos o tres que hacen un acuerdo político o económico. También se crean leyes nacionales. Estas ya sabemos que son propias de un territorio, de una nación, como en el caso de México. Y también están las leyes locales. Estas serían las leyes de cada entidad federativa. Por ejemplo, las leyes que están aquí en Baja California. Y tenemos las leyes municipales, que estas se refieren a las alcaldías de cada uno de los municipios de la entidad federativa. Por ende, entonces tenemos que hay leyes internacionales, plurinacionales, nacionales, locales, municipales, que competen al ámbito espacialidad o al ámbito de espacio. Entonces, la ley se hace válida en estos contextos o en estos espacios. Eso es en lo espacial. Vamos a ver la temporalidad. La temporalidad tiene que ver con cuánto dura la ley. Es decir, ver la durabilidad desde cuándo va a entrar en vigor, hasta qué fecha más o menos puede tener una vigencia, o es una fecha indeterminada, es decir, que no se sabe en qué momento puede ser derogada, subrogada, o puede ser modificada, o puede ser anulada totalmente. Entonces, por lo general, las leyes siempre salen con un carácter indefinido, que no salen con un carácter de decir, entra en vigor tal día y deja de tener vigencia tal día. Por lo general son de carácter indeterminado. Y conforme van pasando los tiempos, se van viendo nuevos comportamientos, nuevos actos, y conforme a los actos que se vayan gestando en la sociedad, es como se van adecuando o se van ajustando las normas, o esas leyes o esas normas se van ajustando a los comportamientos. Porque, ¿cómo se crean las leyes, o de dónde salen las leyes o las normas? Se crean a base de las costumbres o de los actos que la gente constantemente está realizando, y esos son los que dan lugar a la creación de normas o leyes. Entonces, en función de esos comportamientos, de esos actos humanos, se van modificando las leyes para su correcta eficacia o aplicación. Entonces, y por ejemplo, si vemos que un comportamiento estaba, digamos, estaba contemplado en una ley, en una norma, pero la gente se está saliendo de control,
Es decir, el comportamiento está cambiando porque la sociedad va evolucionando, llegan nuevos avances científicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, la ley para poder regular o controlar ese comportamiento se tiene que modificar de tal manera que pueda otra vez reencauzar este comportamiento hacia el bien común o hacia el bien social. Esa es la finalidad. Bueno, entonces, en temporalidad hablaríamos de cuánto tiempo dura la ley. Ok. Sabemos que hay leyes que han sido derogadas o abrogadas, incluso han sido suprimidas totalmente. El 3 se refiere a lo personal. Lo personal no tiene que ver con decir yo como persona, que sea únicamente contra mí, sino simplemente que la observancia se puede manifestar, la observancia de la ley se puede manifestar en dos dimensiones. En el ámbito, en el aspecto general, perdón, en el aspecto general y en el aspecto particular. General aplica a todos los individuos, ¿sí? A todos los seres humanos. Hay leyes que aplican a todos los seres humanos. Por ejemplo, si hablamos de México, a todos los mexicanos. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a la educación y que esa debe ser laica, gratuita y obligatoria, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, yo tengo derecho como un ciudadano que vivo en la ciudad y también lo tiene una persona que viva en el marginada, es decir, en comunidades muy alejadas de la ciudad. También, aunque sean de otra lengua, aunque hablen otra lengua y aunque sean de otra etnia, tienen el mismo derecho que yo lo tengo. Pero también hay leyes que son particulares, es decir, que no aplican a todos, que solo aplican a algunos sujetos. ¿Por qué solamente algunos? Bueno, aquí ya tendríamos que verlo con estos aspectos que me voy a adelantar aquí. Por ejemplo, hay un tipo de derecho que se llama derecho mercantil, el que regula los acuerdos entre convenios de negocios, de comercio. Por ejemplo, quien compra una casa o un automóvil, se hacen, ambas partes, el comprador y el vendedor se hacen acreedores a ciertos derechos y a ciertos beneficios y a ciertas responsabilidades. Aquí es donde hablamos de un carácter imperativo y atributivo de la ley. Imperativo es que hay un deber que tienes que cumplir y atributivo es que hay un derecho, hay un beneficio que tienes que recibir. En el caso del comprador, su derecho es recibir el automóvil al momento que él, y su obligación es pagar, al momento que él pague, su derecho es recibir el automóvil en las condiciones que él haya aceptado y que lo haya revisado, por supuesto. Entonces, en ese sentido, solamente ellos dos, el comprador y el vendedor, se ven beneficiados y afectados, podríamos decirlo, por esta ley que está siendo regulada. Entonces, no me compete a mí como ciudadano cuando dos personas hacen un acuerdo de compraventa. O, por ejemplo, en el derecho civil, cuando hay un divorcio o cuando se casan, contraen bienes, contraen derechos y contraen obligaciones y responsabilidades. Entonces, solamente esas personas son las que se ven involucradas. Aquí esa ley nada más aplica a ciertas personas. La ley aquí se vuelve específica, ya no es general a todos los 128 o 129 millones de mexicanos que estamos en el país. Bueno, espero haberme explicado con eso. Si no, me escriben ahí en el chat para poder dar otro ejemplo. A eso se refiere con generalidad cuando todos los ciudadanos, incluyendo niños hasta el anciano y que vivan en México, o incluso los extranjeros o naturalizados, se hacen partícipes de la ley, de la Constitución. Pero hay ciertas leyes que son nada más para un grupo de personas. Bueno, ahora vamos como en el ámbito material. En el ámbito material, o la ley se hace válida por el tipo de disciplina o el tipo de materia que regula. Por ejemplo, está la materia penal, materia civil, materia familiar, la materia del derecho internacional privado,
derecho internacional público, derecho mercantil, etcétera. Todas estas disciplinas o ramas del derecho hacen alusión a una normatividad más particular, más específica, como lo que les decía aquí, en la que se ven involucrados ciertas personas o ciertos grupos de personas o ciertas partes. Entonces, aquí ya no es generalidad, aquí solamente son algunas empresas, algunas instituciones o algunos organismos o personas quienes se ven beneficiados o afectados por la aplicación de alguna de estas leyes o de estas normas jurídicas. Bueno, estos son los ámbitos de espacialidad en los que estos son los ámbitos de validez en los que la ley logra tener eficacia, logra tener vigencia, logra tener poder o logra tener aplicabilidad. Ahora voy a hablarles un poquito sobre el procedimiento para crear leyes en México. ¿Cómo se crean las leyes en México? Las leyes en México, primero para que entendamos cómo se crean, deben estar reguladas bajo los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no se puede presentar un nuevo proyecto de ley si no se ha analizado bien o contemplado bien todos los artículos que son referidos para la creación de leyes. Primero que nada, hay que tener en cuenta el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se establece que quienes son los únicos responsables de presentar un proyecto que se llama iniciativa, que es el primer paso. Los únicos responsables de presentar un proyecto nuevo de ley, una nueva ley que se cree, o bien la reformulación o la adecuación de una ley, solamente le compete al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, a la Cámara, a la Cámara Legislatura, es decir, a los senadores y diputados, y a las asamblea legislativa que está en el Distrito Federal, y también a las asambleas locales. A esas asambleas estatales, perdón, se refieren a, por ejemplo, los congresos de aquí de Baja California, el Congreso de Baja California, el Congreso de Sonora, el Congreso de Chihuahua, el Congreso de Veracruz. Esas instancias son las únicas responsables de presentar los proyectos de iniciativa de ley. Son los únicos, pero ellos lo hacen a través de las inquietudes o demandas de la sociedad. Entonces, ellos no pueden, se supone que no debieran presentar una iniciativa de ley, un nuevo proyecto, si no han contemplado las necesidades de la sociedad. Entonces, se hacen leyes porque la sociedad exige, pide que se reformule una, que se adecue o que se cree una para regular ciertos comportamientos, ciertas actitudes, etc. Entonces, la primera fase es la iniciativa, que consiste en presentar un proyecto de ley, y los responsables habíamos dicho que son el Ejecutivo, el Legislativo, las asambleas estatales y las asambleas estatales, o sea, en este caso los congresos estatales de cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. Esta es la primera fase, la presentan. La segunda fase se refiere a la deliberación o discusión de esta iniciativa. Esta fase se refiere a discutir, analizar, y cuando digo discutir no se refiere a pelear. Tenemos un concepto errado sobre que cuando decimos tuve una discusión, cuando decimos tuve una discusión pensamos que es un altercado, un pleito verbal o físico. No, la discusión, según la Real Academia de la Lengua Española, significa el diálogo sobre un tema y llegar a un acuerdo. Entonces, se discute, se delibera, se analiza si esta propuesta de ley, si este proyecto, si esta iniciativa es conveniente para el Estado. Es decir, cuando digo el Estado también me refiero a toda la nación, si es conveniente, si no va a afectar a la mayoría de la sociedad o si no va a afectar los intereses del Ejecutivo, los intereses de los legislativos, en fin, por eso lo someten a un análisis muy cuidadoso. Y se pueden pasar
horas o se pueden pasar días discutiendo este proyecto de ley. No hay una norma que diga que son 3 días para la discusión. Eso puede ser muy variable respecto a qué tanto se pueda hacer conveniente o qué tanta información se presenta en el proyecto de ley. Puede ser que la discusión sea en 1 hora o menos de 1 hora. En fin, no hay una base sólida que nos diga cuánto tiempo tarda esto, cuánto tiempo tarda esto. Ok, simplemente lo estamos viendo de manera muy general. Entonces, la discusión es la deliberación de esa iniciativa para ver su conveniencia a la sociedad. Una vez que se ha deliberado en la Cámara de Senado, en la Cámara de las Legislaturas, la tercera fase o el tercer paso o proceso consiste en la aprobación. ¿Qué significa la aprobación? La aprobación significa que el proyecto se somete a votación nominal. Nominal se refiere a nombres, es decir, el nombre de una persona, de cada uno de los diputados y senadores que están dentro del Parlamento, dentro del Congreso de la Nación. Entonces se somete a votación para mayoría. Es decir, si hay 50 más 1 es mayoría. Entonces siempre por mayoría se aprueba la ley para que sea aprobado o para que sea rechazado el proyecto de ley. Entonces la tercera fase consiste en someterlo a votación. Reiteramos, primera fase se presenta, se mete el proyecto a la Cámara. Y ya sabemos quiénes son los responsables de presentar estas iniciativas. Segunda fase se discute, se analiza, todos participan y ven los lados buenos y negativos, los lados óptimos o negativos de la propuesta de ley. Y la tercera fase ya consiste en decir, bueno, pues vamos a levantar las manos y vamos a ver quién está de acuerdo o está en desacuerdo respecto al proyecto de ley. Cuarta fase se llama sanción. Aquí es donde ya, después de haber hecho la votación, si hubo mayoría, hay sanción. La sanción significa la aceptación del proyecto por parte del Ejecutivo, es decir, por parte del presidente. Cuando se han votado y hubo mayoría, este proyecto se pasa a la instancia o a las oficinas del Ejecutivo para que él lo revise. El presidente tiene 10 días para revisar esta nueva ley que ya se ha aprobado. Si durante esos 10 días el presidente no lo regresa, o sea, no le encuentra ninguna falla, ningún defecto, este proyecto pasa a la fase número 5. Pero si en dado caso durante esos 10 días el presidente tiene alguna inquietud, alguna duda o le surge alguna otra idea, puede devolverlo o rechazarlo a la tercera fase para que estos les vuelve a decir que que él tiene una nueva inquietud o una observación al respecto y lo vuelven a meter otra vez a votación. Entonces, si durante esos 10 días no hubo devolución, entonces quiere decir que pasa a la siguiente fase, que es la publicación. Muchas veces las normas, las leyes, los proyectos de ley que se han aprobado, el Ejecutivo los pasa inmediatamente, es decir, no se espera los 10 días, sino que inmediatamente toma parte del proceso número 5, que es la publicación. ¿Qué es la publicación? Para efectos de que la ley tenga validez, la ley debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ok, aquí me voy a hacer un alto. Dice que la ley debe ser publicada para que tenga efecto de validez. Me regreso un poquito. Entonces, si el presidente tiene 10 días como máximo, pero no se tiene que esperar 10 días, si él ya lo revisó en un momento y dijo que todo está bien, no se tiene que esperar 10 días para emitir la publicación. Lo que él tiene que hacer es, a veces inmediatamente puede ya decir que se publique, pero le dan 10 días porque como tiene mucha agenda apretada, tiene que hacer tantos otros proyectos o cosas, entonces le dan esa prórroga para que el proyecto lo analice bien. Pero pensemos que él inmediatamente lo dice, ya está bien, yo ya lo revisé y no hay problema. Entonces le pone la firma, el sello y dice que ya se puede publicar. Entonces,
Para que una ley sea válida o tenga esta validez, como lo habíamos dicho aquí en estas dimensiones, necesita ser publicada. Si no se publica, ¿cómo va a tener validez la ley? Entonces necesita publicarse. Bueno, ahora aquí hay un dato que se llama es irrelevante el desconocimiento de la ley. Significa que una vez publicada, ya no hay como una prórroga o excusa de que la sociedad diga, es que yo no conocía, se acaba de aplicar la ley, yo no sabía. Entonces, no hay excusa, dice que aquí que es irrelevante si desconoces la ley se tiene que aplicar aunque tú no lo hayas conocido. Pero hay un dato que vamos a analizarlo aquí ahorita se los voy a poner. En esta fase, pensemos que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Dicen, la norma por ley dice que una vez ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, en España se llama BOE, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial del Estado, aquí es Diario Oficial de la Federación, se llama iniciación de la vigencia, que es decir, que entra ya en vigor con carácter de obligatoriedad. Un día después de haberse publicado en el DOF, ya entra en vigor. O sea que uno tiene que estar enterado de qué pasó en el Diario Oficial de la Federación y leer, sobre todo los contadores, los abogados, tienen que estar al tanto para ver qué cambios hubo y tienen que leer el Diario Oficial de la Federación para ver qué cambios hubo y que ya empiecen a entrar en vigor esa ley, para que no los agarre desprevenidos. Entonces, aquí va a haber un dato que vamos a analizar. La iniciación de la vigencia, que es el sexto y último paso, es el momento en que entra en vigor la ley con carácter de obligatoriedad, es decir, que todos deben cumplirlo, ya sea para carácter general o solamente es de carácter particular que solamente le va a perjudicar o a beneficiar a los del ámbito mercantil, a los del ámbito familiar, a los del ámbito penal. Entonces, puede ser que no sea para toda la sociedad, que solamente sean para algunos, o puede ser una ley que es para salud, ley para la marina y la naval, no lo sé, pero ya entra con carácter de que se tiene que cumplir. Ahora, hay un concepto que se llama vacatio, está en latín, vacatio legis. El concepto de vacatio legis aplica también en varios países y también en México. ¿Qué significa esto? Que también hay una norma que hace como una contradicción a este principio. Pero no en todas las normas, no en todas las leyes sucede esto. ¿Qué es el vacatio legis? Es un descanso, podríamos decir, de la ley que tiene la ley antes de que entre en vigor. En México son aproximadamente 10 días de este principio. México son 10 días. En Salvador me parece que son 28 días, en España son no sé si 20 días, en Brasil son 45 días. ¿Qué significa? Significa que desde el momento que se publica, hay en México 10 días para que los abogados, los contadores o todos aquellos que se dedican a la ley puedan revisar qué modificaciones o qué nuevas disposiciones o atribuciones se agregaron en la ley o en la nueva iniciativa de ley que ya fue aprobada y que ya fue publicada. Es decir, que tienen esos 10 días para que no haya excusa de que no supimos cuándo entró en vigor o no supimos si ya estaba en vigor. El Estado, en este caso los que presentan la ley, le dan esos 10 días, que se llama vacatio legis, como decir la vacación de la ley, antes de que entre bien en vigor y sancione a las personas que vaya dirigido ese proyecto de ley. Y así los abogados, los contadores, que son los que deben estar más al tanto, revisen bien esos cambios que hubo, esas modificaciones, o bien
la nueva disposición que entra en vigor para que le digan a sus clientes, mira, acaba de entrar una nueva ley, hay que estar haciendo esto y lo otro, regúlate, cambia estos procedimientos, tienes que traer estos papeles, etcétera, etcétera, para que ya después de esos 10 días, ahora sí, si ya no lo hiciste durante esos 10 días, aplica la sanción y ya no hay excusas, pero tuviste 10 días para ponerte al corriente, investigar, e incluso dice que esos 10 días todavía pueden servir aquí en México para que el Ejecutivo y los que están aquí en la Cámara de Senadores puedan todavía incluso hacer alguna modificación. Es decir, hay razones válidas para hacer la vacatio legis, porque se puede agregar una nueva disposición, se puede hacer una corrección de ortografía, una corrección metodológica, se puede incluso también agregar alguna otra observancia, en fin, puede servir para mucho de eso. Entonces, de eso se trata. Estos son los pasos o los procesos que se utilizan para la creación de leyes en México. Ok, hasta aquí terminaría la temática. No sé si tienen algún comentario. Mientras yo voy a tomarles captura de pantalla porque ya entraron más compañeros para que salgan todos en mi asistencia. Ok. Hoy llegaron 30, 29 participantes. Hoy estuvimos más. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no, para ya cerrar esta sesión, porque ya nos quedan 2 minutitos. Me llegó un mensaje de Susana. Bueno, Susana. Ok. Diana Cruz, Diam, dicen que no. Muy bien. Ok, Ponce también dice que no. Perfecto, Ashley, Neo, muy bien. Caroline, gracias. Muy bien, muñecos y muñecas. Les agradezco mucho su asistencia y su colaboración, su participación aquí en el chat. Pues hay que ponernos de acuerdo para irnos al cafecito. Pero bueno, no sé si viven aquí en Tijuana, porque a lo mejor algunos no viven aquí en Tijuana, porque pues yo sí vivo aquí en Tijuana. Cuando gusten nos ponemos de acuerdo para socializar un poco, pues. Sería un placer. Sale. Bye, Marian. Bye a todos. Gracias por su asistencia. Que tengan buen fin de semana. Pásenla bien. Si van a divertirse, háganlo con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Recuerden que estamos sujetos a la ley. ¿Sale? Dice aquí que vamos a Chapo a desayunar en la semana con todos. Me parece buena idea. Hay que ponernos de acuerdo para ir a hacer un desayuno. Eso sí, excelente. ¿Qué les parece si la próxima semana agendamos, la próxima clase agendamos nuestra cita para que un viernes nos vayamos? Me gusta esa idea. Sale, ya está. Aquí pues. Entonces el viernes, el lunes generamos la cita. Nos ponemos de acuerdo el lunes para que ya quede amarrado para el próximo viernes. Porque déjenme decirles que yo no voy a estar con ustedes. Bueno, no voy a estar aquí en Tijuana en los próximos, probablemente no esté en las últimas clases, voy a estar en otro estado de la República y desde allá voy a estar dando mis clases, así que ya no los voy a poder ver. Así que antes de que me vaya, sería bueno echarnos una platicadita. Sale, nos vemos el lunes aquí para ponernos de acuerdo. Ya está. Gracias, que tengan bonito día. Pásenla bien, disfruten su día. Sale, bye. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias.